Bueno, Guillermo, bienvenido a Socios de la Fuerza. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, bien, bien. ¿Estás listo? Muy bien, listo. ¿Estás listo? Sí. Bueno, mira, yo arranco siempre con algunos datos acerca de la persona que nos visita, que por supuesto no son exhaustivos, son 2 o 3 datos, ¿no? Esperemos que a lo largo de la charla todavía vayan surgiendo más referencias. Guillermo Amarilla Molfino, sos el nieto número 98 que por la tarea de Abuelas de Plaza de Mayo logró restituir su verdadera identidad. Sos hijo de Marcela Esther Molfino y de Guillermo Amarilla. Ambos permanecen lamentablemente desaparecidos. Desde el 17 de octubre de 1979, cuando fueron secuestrados. En ese momento, Marcela, tu mamá, estaba embarazada, pero la familia no lo sabía. Vos naciste en cautiverio el 27 de junio, en Campo de Mayo probablemente, y recuperaste tu identidad. Después vamos a hablar de eso, de qué significa, porque así dicho parece muy sencillo, ¿no? Pero sí, debe ser mucho más complejo lo que viene después. Bueno, esto pasó el 30 de octubre de 2009. Sos parte de la comisión directiva de Abuelas de Plaza de Mayo, eso también me parece un gran tema del que hablar. Trabajás en el Museo del Espacio Memoria y Derechos Humanos de la ex-ESMA. Vos decís que no sos músico, pero tocás música, te gusta la música, te divertís haciendo música con amigos y tenés una hija de 6 años. Sí. Estos son algunos datos. Pero son datos como que hablan de una hora, ¿no? Yo quería preguntarte cómo recordás o cómo fuiste reconstruyendo tu vida antes de poder acercarte a abuelas y a través de un proceso complejo que incluso incorpora cuestiones científicas. Vos pudiste saber que eras el hijo de Esther y de Guillermo. ¿Cómo era esa vida antes? Bien. O lo que vos sí, recordás de eso, ¿no? Porque también es como que esa vida se habrá reconfigurado a partir sí, de un montón de cosas. Sí, sí. Bueno, el antes abarca desde mi infancia hasta mis 29 años, Claro. que fue en el momento que supe la edad en la que supe la verdad. Bien, la infancia quizás es un poco más difícil de recordar, no porque no haya una intención propia de conocerla, sino porque naturalmente hay muchas instancias que han quedado en el olvido. Claro. Es llamativo, uno milita la memoria y es un desmemoriado. Pero recuerdo mucho la contención, uno de los puntos donde yo pondría un resaltador es la contención barrial. En el barrio yo me crié en el barrio de Lomas del Millón, en Partido de la Matanza, y el barrio fue un lugar que me daba oxígeno, ¿no? Que me daba oxígeno, contención. Por eso al día de hoy estoy convencido y estamos convencidos con los colectivos donde uno participa que la participación, las construcciones, tanto individuales como colectivas, también justamente parten de un todo, de un colectivo. Y entonces los mejores recuerdos, las mayores construcciones que pude hacer en mi niñez tuvieron que ver con el barrio. Tuvieron que ver con el barrio, con la calle, con jugar con las amistades de ese barrio, con las familias de ese barrio, con la vereda, con la pelota, con eso. Sí, con el salir un poco, con ¿no? El También. salir, con el salir. Después, ya entrada la adolescencia, empieza otra construcción, otro camino, otras preguntas, como cualquier ser humano, ¿no? No es un salto, no hay un quiebre, sabemos que no es un quiebre que existe entre la niñez y la adolescencia, entonces es muy difícil graficarlo sintéticamente, ese traspaso, pero sí que las preguntas empezaron a ser otras, como en toda persona también. Y sí recuerdo, hace un rato me contabas de mi relación con la música, que a veces se me pierde, digo, me contabas porque... y empezó en la adolescencia, justamente. Entonces quizás ya no era la calle, aunque sí también lo era, pero de otra manera, no tan gratificante, ¿no? Pero ahí empezó el contacto con la música, empezó el contacto con la guitarra. A mis 14 años de edad tuve una guitarra y pude entrar a jugar con ella y a jugar con un grupo de amigos también. Siempre ahí estaba el afuera también, y siempre con el afuera,
¿no? Siempre con el afuera. Lo que también me llevaba a eludirme un poco a mí, pensándolo muy abiertamente, casi como si estuviera en una sesión de terapia, ¿no? Lo que también me convidaba a estar en el afuera permanentemente, ¿no? O con la música o con lo que fuere, pero quizás todavía las preguntas no apuntaban tanto sobre mi propia existencia y demás, todas las dudas que nacen después ya en la primera juventud. Y el estudio, la búsqueda permanente de querer saber, de buscar desesperadamente. O sea, vos estás qué buscando camino algo. tomar, buscando algo con diferentes carreras, con diferentes caminos, con diferentes estudios, sin encontrar nada, ¿no? Solamente el placer de transitarlo, pero no con un punto muy difuso, un horizonte difuso siempre. Porque esos horizontes difusos siempre se encontraban en lo particular, en lo individual. Por eso también la diferencia que yo encuentro en mi vida, cuando me acoplo a las búsquedas, a las construcciones colectivas, a lo particular, a lo individual. Que me costó mucho pasar, ahí sí puedo hablar de un quiebre, de una partida de lo colectivo a lo particular, cuando todo era una pregunta. Vayamos a la infancia, ¿no? Vamos a jugar un partido de fútbol, vamos, somos un todo. Vamos a jugar a la mancha, vamos a jugar. Bueno. Claro, vos te hacías fuerte en lo colectivo. Fuerte en lo colectivo, porque de las puertas para adentro estaba yo solo con mis dos apropiadores, que era un desastre. Entonces, mi fortaleza estaba en eso, estaba en lo colectivo. Y cuando en la juventud o en la adolescencia, lo mismo, vamos a armar una banda de música, y siempre de esa manera. Disfrutando y viendo la vida como hermosa, siempre. Sí, bueno, siempre. Es muy interesante cómo esa búsqueda, que también es un riesgo, un desconcierto y demás, al mismo tiempo el espíritu que vos le estabas poniendo en ese momento también a esa búsqueda, digamos, ¿no? No de renunciamiento, ¿no? Sino de búsqueda. Siempre. Y con mucha pasión. En su momento, bueno, empecé a estudiar en el Conservatorio de Música, estudiaba mucha música, con mucha pasión, con mucho amor, lo mismo con el teatro, lo mismo cuando estudié letras, cuando estudié... Pero es que sos músico. De carrera. Sos músico. Lo intento. ¿Y en qué momento vos considerás que empieza a pasar algo que te lleva ya como una flecha, digamos, ¿no? Con un cauce más dirigido hacia cuestiones que tienen que ver con la identidad y con quién podría ayudarte específicamente en esa búsqueda? Sí, no sé si hay un momento preciso, no encuentro un momento preciso. Sí que se fue dando de manera paulatina. Hace no mucho tiempo encontraba en una bolsa donde tengo mucha ropa que guardé y me llevé de mudanza en mudanza, ropa vieja de mi infancia, inclusive algún zapatito, alguna cosita. Esas cosas de las que me cuesta desapegarme todavía. Y encontré que tenía una remera de Madres de Plaza de Mayo del año 2000, cuando yo tenía 20 años, que había ido a la plaza un 24 de marzo. Entonces ahí ya estaba, no sé si en una búsqueda, porque no sé si eso sinceramente tiene una relación con la búsqueda sobre mi identidad y sobre tener dudas. Yo que estaba tomando posición, estaba tomando una posición política, una posición humana. Entonces, pero creo que fueron los primeros pasos, porque si no hubiese tomado esa posición, quizás nunca me hubiese preguntado de dónde venía. De dónde venía en el sentido... Claro, vos estabas yendo hacia un lugar en donde esas preguntas podían encontrar cauce. Claro. En el momento en que surgieran. Sí. En algún lugar leí que, por ahí, digamos, decime si esto es así, ¿no? Que hay un capítulo de una serie que era Televisión por la Identidad que a vos también te generó algunas cuestiones. Sí, ahí sí puedo hablar de un momento de quiebre, pero fue el momento en el que yo me animo a tomar la palabra. Cuando estoy mirando ese capítulo,
la verdad que me conmovió muchísimo, me sentí identificado con el capítulo de Televisión por la Identidad, y me animé a contar lo que me pasaba, estas preguntas que ya a los 27 años de edad llevaban su tiempo de tránsito por mi vida, pero que nunca lo había comentado, nunca lo había hecho palabra. El día que veo el capítulo de Televisión por la Identidad lo pude hablar, lo pude hacer palabra, y después de hablarlo al día siguiente fui a Abuelas. Y ahí empieza un proceso que también es complejo, ¿no? Porque vos tuviste que insistir, tuvieron que pasar cosas en el medio, ¿no? ¿Podés más o menos contar, resumir cómo fue desde ese momento que vos te acercás Sí. Hasta el momento, bueno, en que finalmente ocurre lo que por suerte ocurrió, ¿no? Sí, sí. Bien, cuando me acerco a la casa de las abuelas, me encuentro con la posibilidad de desatar todos esos nudos que llevaban años y años dentro, y que quizá hay un denominador común en las apropiaciones, en lo que fue en las apropiaciones dentro del marco del plan sistemático de robo de bebés, que es la culpa. Es uno de los denominadores comunes, la culpa, que está basada y centrada también en parte del funcionamiento, de las herramientas del funcionamiento de ese plan, que es la mentira, el engaño. Uh-huh. Sabiendo que no solamente era un relato oral de nuestros apropiadores que sostenían que nosotros éramos sus hijos biológicos, uh-huh. Sino también que eso acompañado por documento público, como una partida de nacimiento, sí. Uno revisaba con sus preguntas y decía hijo de tal y tal. Sí, entonces, esa es la parte, es una de las partes que explica por qué se habla de plan sistemático. Claro. Esto estaba pensado. Sí. Entonces, por eso el silencio también, uh-huh. Porque la culpa, en mi caso no lo puedo generalizar, pero en mi caso particularmente me conducía al silencio. Uh-huh. El temor a la locura, el temor a hacerle daño a los demás con mis preguntas. Bueno, en Abuelas me encontré con una persona en ese momento que me tomó la entrevista, que me estaba escuchando y que me estaba escuchando con los brazos abiertos, y yo con la posibilidad de seguir hablando de eso que había silenciado durante tanto tiempo. Bien, después de esa entrevista vamos al Banco Nacional de Datos Genéticos, que en ese momento funcionaba en el Hospital Durán. Uh-huh. Al poco tiempo fuimos y se hizo el cotejo de ADN con el Banco Nacional de Datos Genéticos. Y nos encontramos con un resultado negativo. Y ese resultado negativo tampoco significó un quiebre. No hay quiebres, digamos, porque no hay antes y después. En ese uh-huh. momento fue una respuesta que pudo haber significado, lo estoy mirando ahora desde la perspectiva, sí, ya sabiendo el tiempo pasó, pero una respuesta. La respuesta era un sí, un no. Para mí el mayor alivio era poder hablarlo. Claro. En un momento. Eso ya había pasado. Estaba el Estado responsabilizándose frente a esta situación, uh-huh. Porque yo me presento en Abuelas, pero la investigación la continúa la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que fue otro gran logro de las abuelas, ¿no? Uh-huh. El Estado haciéndose responsable y con la obligación de garantizar un derecho que es el derecho a la identidad. Es interesante esto que vos contabas recién, Guillermo, ¿no? De encontrar un lugar en donde tu relato no sea resultado de, che, esto es un gesto de locura, ¿qué me está pasando? Estoy siendo injusto, mirá lo que digo, a encontrar un ámbito en donde tu relato es verosímil, es escuchado, es posible, es contenido, y mirá hasta qué punto que incluso cuando el resultado formal, ¿no? Esto que vos decís, ese sí o no viene a confirmarlo aparentemente, de todas maneras ese relato sigue siendo válido. Sí. Que me parece que ese es un momento, habrá sido un momento fuerte, pero por lo que vos decís, lo otro era mucho más fuerte todavía. Sí. Bueno, y es parte también, eso entra en curso con lo colectivo, ¿no? Porque uh-huh. dejaba de ser algo que estaba
aprisionado dentro para formar parte, ya estar en una mesa conversándolo en ese momento. Era un hospital público que me abría las puertas para sacarme esa duda de manera científica, con una respuesta científica, que en ese momento la ciencia me dijo no. Claro. No hay ninguna familia en el Banco Nacional. Y eso había ocurrido porque se desconocía que tu mamá estaba embarazada. Claro, ¿no? porque las posibilidades son dos. Nosotros pensamos que muy posiblemente haya sido secuestrada mi vieja en el año 79. Bueno, lo dijiste, 17 de octubre del 79, llevando un embarazo muy reciente. También está la posibilidad de haber sido concebido en cautiverio. ¿No? Existe esa posibilidad también por los meses, por el tiempo. Y por el testimonio de Silvia Tolchinsky. Silvia Tolchinsky es la sobreviviente de Campo de Mayo que prestó su testimonio en el año 2009. Prestó su testimonio frente a la justicia por una de las causas llevadas adelante. Y ahí es donde, desde sus relatos, se desprende y se puede resolver mi caso. Ella cuenta que uno de los represores que la tenía aprisionada le dice que no iba a permitir que haya más hombres y mujeres juntos en Campo de Mayo por lo que había pasado con Amarilla y con Molfino. Ni siquiera la vio embarazada Silvia Tolchinsky a mi mamá. De ese relato se... Qué increíble los relatos, ¿no? Y quienes dan el testimonio, ¿no? Todo lo que... Sí. Fíjate que ella haya contado eso, sí. Todo lo que derivó y el trabajo que hay detrás para que eso encuentre un cauce y se vuelva a contactar a la familia, porque lo que pasa a partir de ahí... Bueno, contalo vos, que lo contás mucho mejor que yo, Guillermo. Pero, claro, los sobrevivientes son para nosotros, nos iluminan el camino, porque inclusive, bueno, después quizás lo hablemos, pero en el Museo de Sitio de Memoria, cuando hacemos los recorridos, cuando las visitas guiadas, nos basamos y nos centramos en el testimonio de los sobrevivientes. Sin el testimonio de los sobrevivientes conoceríamos poco y nada. ¿Qué es lo que ocurre? Contactan a tus abuelos. No, contactan a mis tíos. Cuando da el testimonio Silvia Tolchinsky, ¿y por qué contactan a mi familia? ¿Cómo relacionan este testimonio de Silvia Tolchinsky con mi caso? Bueno, eso tiene una explicación o varias. Una es mi partida de nacimiento. Mi partida de nacimiento yo figuraba como nacido en Campo de Mayo. Y tenía la firma de un médico, Julio César Caseroto. Famoso por participar de esos procedimientos. Claro. Entonces, los papeles ya tenían su testimonio por sí solos. La tarea de mi apropiador durante el terrorismo de Estado, que era integrante del batallón 601 del Ejército, claro, que el epicentro de funcionamiento estaba justamente en Campo de Mayo. Llevaban a pensar que para los investigadores, investigadoras de Abuelas y de CONADI, llevaban a pensar que se trataba de un caso. El tema que era como la inversa, ¿no? Estaba el nieto, o el supuesto nieto, pero ¿dónde está la familia? Claro. Entonces, y aparte era un caso de 1980, que son muy poquitos, ¿no? Entonces, cuando presta el testimonio Silvia Tolchinsky de un posible embarazo en Campo de Mayo en 1980, dicen, bueno, estos papeles, este muchacho que hace 2 años se presentó, puede tener relación con este testimonio. Entonces se acercaron a pedirle una muestra de sangre a mi familia materna y a mi familia paterna, tíos y tías paternos y maternos. Y a los 15 días se tuvo el resultado. Nos encontramos y el 30 de octubre fue cuando se comunicaron desde CONADI telefónicamente conmigo para consultarme si me quería acercar el lunes 2 de noviembre a CONADI para charlar un rato. Ni idea tenía yo, nunca me había imaginado que ese mismo día se iba a dar el encuentro. Porque claro, de nuevo, ¿no? El resultado en sí era un resultado, pero lo que venía con el resultado era lo fuerte, ¿no? Claro, todo lo que viene. Y eso es importante, porque tiene que ver con la construcción de la identidad. La muestra científica, la prueba de que existe
un parentesco genético. Bien, nos da una herramienta que es la herramienta de la verdad, conocer la verdad, cuál es nuestro origen biológico, pero todo lo que viene después es la construcción de la identidad, que una de otra herramienta necesaria para eso es el tiempo. ¿Y ahí con quién te encontraste? Y ahí me encontré con una banda de gente. Me encontré con 3 hermanos y con tíos y tías, por lo que mi familia es del Chaco, y ellos vinieron ese día lunes, vinieron desde el Chaco unas 30 personas aproximadamente. Una comitiva. La comitiva del Chaco vino. Y me estaban esperando en la casa de las abuelas. A mí la noticia me la dan en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Y me preguntan, una vez que me cuentan que mi familia estaba en abuelas, si quería ir a conocerlos. No, corrieron un alto riesgo mis familiares, porque yo podría haber dicho no quiero saber nada y me iba a mi casa. Uh-huh. Bien. Sí, porque además uno a veces cuenta estas cosas como si fuera un relato en el que todo tiene que darse de forma perfecta y cada persona lo puede tramitar esto de distintos modos, digamos, ¿no? Claro, yo cuando Claudia de Conadi me daba la noticia, yo me podría haber ido corriendo, podría haber hecho cualquier cosa, pero no. En mi caso se dio el hambre por conocer a mi familia. Así que me preguntó si quería ir, si quería conocerlos, y nos fuimos de Conadi a Abuelas, y ahí estaba mi grupo familiar, mis hermanos y bueno, la gente que recién conocí, y de ahí en más, bueno, otros caminos y otras historias, ¿no? Porque esto funciona así, digamos, vos estuviste viendo ese capítulo de Televisión por la Identidad, quizás alguna persona que nos vea en algún momento, te escucha a vos, quizás tenga inquietudes también. ¿Qué le podrías decir a una persona que te está viendo y que tiene esas inquietudes y que por ahí le está pasando algo de eso que te pasaba a vos, que era como no saber si creerse a sí mismo, ¿no? O qué le está pasando con esas preguntas que tiene? Sí. En primer lugar, yo creo que hay que hablarlo. Hay que hablarlo, ¿no? A mí me pasó, te comentaba hace un rato, el silencio me estaba devorando. Entonces, una vez que llegan estas preguntas, estos desvelos, ya no se pueden ocultar por mucho tiempo. Quizás sí, toda la vida, pero bueno, uno va a estar permanentemente ocultando y ocultándose a sí mismo y a su entorno también. Entonces, hablarlo. Y hablarlo quizás también pueda significar un siguiente paso, que es acercarse y hablarlo en las instituciones que se ocupan de resolver estas crisis. Unas abuelas de Plaza de Mayo. Entonces, la culpa, todas esas emociones que nos atraviesan permanentemente cuando pasamos por esas preguntas, no sé si no existe una respuesta concreta para resolver eso, porque sabemos que hablamos de particularidades, de individualidades en este caso, de cómo transita cada persona sus crisis, pero sí saber que no existió jamás un arrepentimiento por haberme acercado a abuela, porque se reciben muchas gratificaciones desde la institución, desde la familia, todo el grupo familiar que uno puede encontrar, el tiempo que transcurre y saber que las abuelas quedan poquitas, pero todavía las hay, se están buscando, que hay hermanos, yo tengo compañeros, compañeras que están buscando a sus hermanos de toda la vida, y están los hermanos esperándolos para darle un abrazo enorme. Y no saben lo que les espera, eso quiero decir, es hermoso. Pero por eso uno también, por la propia experiencia, también es que es un motor, esa propia experiencia también es un motor para insistir con la búsqueda y la búsqueda y la búsqueda y la búsqueda y lograr que no solamente, porque no conozco solamente a los hermanos, a las abuelas que están buscando, también conozco, por propia experiencia, estar en el lugar del buscado, o en mi caso no estaba buscado, pero sí de la persona que tiene dudas, que atraviesa todo ese camino. Bueno, una vez que se cruza esa franja
que nos impide a veces pasar de la pregunta al hecho, después con toda certeza uno se encuentra. Y a veces quizás estos mensajes son tan difíciles de abordar porque justamente se trata de experiencias personales, las situaciones, vaya a saber, socioeconómicas, anímicas, psicológicas, que puede estar atravesando esa persona. Pero sí en los terceros, quien conoce gente, quien tiene muchas veces esa culpa a la que hago referencia casi insistentemente, también se instala en terceros, ¿no? Casi como un no te metas que perdura hasta el día de hoy. Y miedos, porque el miedo muchas veces nos aquieta, nos inmoviliza y se acerca. Muchas veces se acerca gente que, bueno, tengo dudas sobre un amigo, sobre un primo, sobre una prima, pero tengo miedo de arruinarle la vida, porque está pasando por un momento difícil y yo le caigo con esto encima y capaz que le arruino la vida. Y en realidad no pasa eso, porque esa persona por la que el primo, la prima o quien sea, la persona cercana que duda sobre otro o sobre otra, cuando haga ese movimiento le va a estar sacando una mochila encima. Claro. Porque seguramente ya tenga sus dudas y su lucha interna. Entonces le va a estar sacando una mochila de encima y colaborando a que toma una decisión que quizá esa persona nunca se hubiese animado a tomar en su vida. Claro. La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo es una organización no gubernamental nacida en 1977, cuyo objetivo es localizar y restituir a sus legítimas familias a todas las niñas y niños apropiados por la última dictadura argentina. Junto a la figura de su presidenta, Estela de Carlotto, la institución no solo es un actor clave de la vida democrática argentina, sino también una referencia mundial en derechos humanos, así como del desarrollo científico en la materia, como lo demuestran el llamado Índice de Abuelidad y el Banco Nacional de Datos Genéticos. Guillermo, ¿qué sabías o pensabas de las abuelas antes de conocerlas? Sabía que estaban buscando a sus nietos y que los 24 de marzo iban a la plaza, ¿no? No había profundizado sobre su historia. Me pasaba como le pasa a mucha gente hasta el día de hoy, que es confundir o mezclar las dos asociaciones, como son Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo. Eso me pasaba. Ahí estaba, hasta que bueno, empecé a conocer. ¿Y cómo fue? Día a día la institución por dentro. Primero me parecieron unas abuelas, lo primero que me pasó fue emocional. Yo entré a esa casa donde estaba mi familia y parte de esa familia eran ellas, estaban ellas ahí. Esa imagen es un poco potente, todo eso muy junto, fuerte, ¿no? Claro, sí, cuando Mm. llegamos a Abuelas desde Conadi, quien abrió la puerta fue Estela y me dio un abrazo hermoso. Y así todas las abuelas. Nos empezamos a abrazar y me dieron una bienvenida realmente como lo que es abuela, como un nieto, ¿no? Claro. Y en el día a día las empecé a conocer. O sea, los primeros tiempos eran ir a tomar té con ellas. Me veían muy flaco y me daban té con galletitas. Así que esos fueron los primeros tiempos. Y después, bueno, empezar a conocer ya la construcción institucional, la historia, el hambre por querer hacer y saber que ya el hacer tenía que ver también con una formación sobre la institución misma. Claro. O sea, bueno, de esto vamos a hablar más adelante, pero vos te fuiste metiendo también en la institución. Sí. ¿Cómo es el proceso? Recién veíamos la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, vos hablabas antes de Conadi también, del índice de abuelidad, digamos, las abuelas crearon ciencia, ¿no? Para esta tarea. Pero, ¿cómo es la búsqueda de los nietos y las nietas? Bien, es una pregunta amplia, lo sé, Sí. pero lo que vos consideres que es más significativo. Sí. Bien, la difusión es una herramienta necesaria desde abuelas y desde el consenso social que puede existir desde diferentes ámbitos. De hecho, cuando doy testimonio sobre la existencia, cuando damos testimonio, hacemos
hincapié en esos puntos, ¿no? La tarea de la difusión, de la ciencia, de la justicia, la palabra de los sobrevivientes en la justicia. Ahí hay algo, perdón, ¿no? Sí. El dar testimonio, porque Sí. digo, es una decisión también, porque por ahí le puede pasar a gente que prefiere no hacerlo, ¿no? Porque se le remueven cosas, porque eligió, digo, es un derecho también no hacerlo, y también es un derecho a hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Después, digo, para esa búsqueda, las estrategias que iniciaron las abuelas en un principio, primero buscándonos como niños, sabemos los caminos que transitaron, no solamente en nuestro territorio, sino traspasando fronteras. Una de las primeras nietas que se localizan en el exterior, que fue en Chile, fue porque fueron a Brasil y Clamor les dio noticias sobre una nieta que podía estar en Chile, y se fueron, y eso en plena, o sea, recién nacían las abuelas. Claro. Y esa inteligencia, esa picardía, esa posibilidad de hacer las preguntas exactas y necesarias y buscar la respuesta afuera. Me parece que la estrategia de búsqueda es siempre, insisto también en lo colectivo. Las abuelas sabemos que se agruparon, que iniciaron su búsqueda colectiva, pero tampoco se individualizaron como institución. Abuelas no está individualizada, sabemos que permanentemente está buscando el apoyo y el acompañamiento para continuar con la búsqueda, con teatro por la identidad, con cine por la identidad, con danza por la identidad, bueno, con televisión por la identidad y más, bueno, los medios periodísticos, las instituciones escolares, que es un gran desafío que tenemos ahora, el traspaso generacional, ¿no? Estamos en otro momento histórico, en otra situación. Uno de los primeros recorridos que inicié como participante de abuelas, y que lo sigo haciendo hasta el día de hoy porque me parece que es fundamental, necesario y casi lo tomo como una obligación, es el recorrido por las escuelas, ¿no? Que es lo que hacían las abuelas en un principio cuando nos buscaban, y digo nos, más allá de la propia historia, que no sabían de mi existencia, que no sabían mi nombre, en abuelas, cuando buscamos a no solamente nominalmente, no a las denuncias, sino también a los casos en los que pudo no haber habido una denuncia. Y en estos, y es muy diferente. Esas primeras charlas en las escuelas primarias, secundarias, que daba en el año 2010, 2011, es otra la lectura, eso es otro. Nos encontramos, me sorprende el día de hoy cuando me estoy compartiendo una actividad con estudiantes primarios o secundarios, es otra realidad. O sea, la búsqueda se va modificando junto con el tiempo. A mí Sí. hay una cosa que siempre me llamó mucho la atención de esos momentos iniciales. Primero, obviamente, el valor que tuvieron, ¿no? Todos los organismos de derechos humanos que se constituyen durante la dictadura, ¿no? Es decir, en el momento mismo, ¿no? Sí. Pero después, en el caso puntual de abuelas, todas las instituciones que van creando las abuelas para poder llevar adelante su tarea, esta cuestión de meterse con temas científicos, necesitar el apoyo de genetistas, crear un Banco Nacional de Datos Genéticos que es, digamos, referencia mundial. Es decir, la necesidad de construir herramientas para facilitar la búsqueda y después para darle esto que vos decías al comienzo, rigurosidad, ¿no? Sí. Sí, no, aparte es maravilloso. A mí hasta el día, siempre cuando hablamos del Banco Nacional de Datos Genéticos y de la ciencia, sobre todo del índice de abuelidad, porque fue el germen de lo que después... ¿Puedes explicar muy brevemente qué es el índice? El índice de abuelidad. La historia es fascinante, porque en esos encuentros que tenían las abuelas simulando cumpleaños, ¿no? Una de las preguntas que se hacían precisamente era cómo nosotras podemos corroborar que ese niño o esa niña es nuestra nieta, no solamente a la justicia, sino a ellas mismas también. Y una abuela llevó un recorte de diario muy chiquito en el que relataba la paternidad existente por un cotejo que no existía el ADN en ese momento. Un cotejo genético que se hizo entre un hombre y una nena,
y bueno, se corroboró parentesco, paternidad entre los dos por el resultado genético. Entonces, la abuela llevó ese recorte y dijo, acá está, esto tenemos que hacer. Bien, se acercaron a un genetista llamado Pencadesh, que siempre, hasta el día de hoy, de hecho, el Banco Nacional de Datos Genéticos tiene hoy una sala con su nombre, fue reconocido en vida, y les dio una mano muy grande, fundamental, y estableció el vínculo con un grupo de genetistas de Estados Unidos. La directora de ese grupo de genetistas es Mary Claire King. ¿De qué año estamos hablando, Guillermo? Y estamos hablando de principios, precisamente lo tengo, pero es 80 o antes de los 80. Claro. Sí. O sea, todos estaban asumiendo riesgos. Sí, estaban todos. Pencadesh estaba exiliado, había sido exiliado, venía, sí. Plena dictadura, pero precisamente no recuerdo en qué año fue. En ese grupo de genetistas liderado por Mary Claire King se inicia un trabajo de investigación. Finalmente, ¿y por qué iniciaron un trabajo de investigación? Porque la pregunta era esa, si se podía corroborar parentesco entre una abuela y un nieto. O sea, faltando un eslabón en el medio. Claro, digamos, ¿no? Estaba ese eslabón, e iniciaron la investigación que llevó unos meses. Finalmente lograron darle respuesta a las abuelas, las invitaron a Washington el día que se dio el inicio o la presentación del nuevo hallazgo de parte de la genética, y le pusieron índice de abuelidad porque eran ellas quienes habían acercado la pregunta a la ciencia. Bueno, después el Banco Nacional de Datos Genéticos y todo lo que fue avanzando. Lo que lograron en todo sentido, porque también fueron, eso en la ciencia, en la difusión también, es lo que hoy conocemos como si naciste entre el 75 y el 83 y tenés dudas sobre tu identidad, acercate a Abuelas de Plaza de Mayo, también tuvo que ver con hacer una lectura real de lo que acontecía en el día a día. Claro, porque y de crear mensajes que pudieran llegar a los distintos lugares, ¿no? Que vos quizás, que por ahí no ibas a las marchas, no tenías una remera de madres, un día estés escuchando la radio, mirando la tele y en el lugar menos pensado aparezca un mensaje de abuelas que te pueda interpelar. Eso, totalmente. Que eso lo vieron porque ya no éramos niños, también a los 20 años de abuelas, podríamos hablar cuando fue el aniversario de los 20 años de abuelas, que fue como el inicio de esta interpelación a la gente de nuestra generación, porque antes se acudía solamente a terceros, ¿no? Bueno, ya tienen 20 años estos muchachos, vamos a interpelarlos a ellos, que pueden ser ellos mismos quienes se acerquen. Empezaron las bandas de música, los músicos, a invitar a las abuelas a sus recitales, músicos que quizás nosotros nos gustaban mucho, los íbamos a ver y de golpe te encontrabas con una abuela arriba del escenario diciendo: si tenés dudas sobre identidad, venía. Sí, es una política que cantamos. Es una política de Estado, ¿no? Es una política y una causa común, yo creo que es una causa común, de las que no abundan, ¿no? Es una causa común. Sí. ¿Cómo fue pasar de ser quien tenía las inquietudes, quien se acerca, quien es acogido, quien busca y encuentra, digamos, se reencuentra con su familia, con esta familia abundante, ¿no? Llegada del Chaco. ¿Cómo fue estar en ese lugar a pasar a ser parte de quienes buscan? Sí. ¿No? ¿Cómo lo viviste eso? ¿Cómo lo vivís? Se fue dando con el tiempo, fue increyendo. Digamos. Tampoco no fue una línea de increyendo permanente. Tuve mi alejamiento por un tiempo, no sé cuánto preciso, para respirar un poco, para pensar en otra cosa. Me fui, viajé, me cambié el nombre cuando yo antes me llamaba Martín, ¿no? Decidí cambiarme el nombre 3 años después. Hubo muchos procesos también en el camino, en esta construcción identitaria. Nunca me alejé del todo, pero tampoco desde el primer día estuve acoplado a la institución permanentemente. Y eso es algo que las abuelas entienden y saben muy bien, y que nosotros aprendimos de ellas también. Todos tenemos tiempos diferentes, reacciones diferentes, situaciones de vida diferentes. Y entonces
con el tiempo venía, como te decía, ¿no? Me acercaba a tomar el té, capaz, a estar con ellas, Pasabas. a vivirlas, ¿no? A sentirlas, a respirarlas. Y era hermoso, yo me sentía muy bien cada vez que iba a la casa. Pero después eso con el tiempo se fue convirtiendo en un compromiso para mí, en un compromiso porque algunas de esas abuelas que me hacían el té estaban buscando a su nieto. Claro. Y otras abuelas que estaban ahí, que también me servían el té. Digo servir el té como una figura simbólica, ¿no? Esa escena. Claro. También ya habían encontrado a su nieto y seguían yendo, y eran muy mayores, ¿no? Y estaban ahí y buscaban. Y ahí se me empezaron a despertar muchísimas preguntas, también me interpelaba eso también. Veía hermanos, hermanas que estaban buscando, que eran mis compañeros ya, ¿no? Y bueno, y después el recorrido por las escuelas, por las instituciones, cada vez más, y con mucho compromiso siempre. Y se fue pasando, y sin darme cuenta, cada vez más, y ya hasta formar parte, ¿no? Hasta formar parte, y estar ahí, y entenderlo, y comprenderlo, y estar como un espacio de militancia. Abuelas es un espacio de militancia. Claro. Una casa. Una casa. Una familia. Desde que comenzó su tarea hace ya 46 años, las abuelas de Plaza de Mayo lograron restituir la identidad a 132 nietas y nietos. El primero de ellos, en 1978, fue Emiliano Damián Ginés Escoto, y el último hasta el momento es Juan José Morales, el 28 de diciembre del 2022. A la vez, muchas de las nietas y nietos recuperados se sumaron al trabajo en la asociación, acompañando a las abuelas en todo este tiempo, aprendiendo cómo llevar adelante las búsquedas y asumiendo roles centrales en la comisión directiva. Pasa el tiempo, las abuelas se van poniendo grandes, los nietos y las nietas, como vos, se quedan en la casa, o sea, pasan y vuelven a tomar el té y se van quedando cada vez más tiempo y empiezan a asumir roles, ¿no? Forman parte de la comisión directiva. ¿Cómo es ese necesario, ¿no? Recambio generacional? Teniendo en cuenta la potencia que tiene la figura de ellas, ¿no? De las abuelas, obviamente Estela como una figura de escala internacional, pero en realidad son las abuelas. ¿Cómo se hace para asumir esos roles que son necesarios y a la vez manejarse en esa difícil tarea de tomar la posta? Bien. Siempre va a ser una tarea de aprendizaje, y Estela siempre lo dice, aparte, mientras nosotras estemos vivas, hasta que la última abuela esté viva, las que mandamos somos nosotras. Ella dice, nosotras las abuelas mandamos y los nietos y las nietas nos acompañan, ¿no? Claro, es así. Nosotros cada uno desde su rol, desde su espacio, desde sus posibilidades, estamos a disposición, podemos decir, ¿no? Y en discusiones y en las mesas de diálogo y, bueno, en todo lo que pasa en una mesa institucional donde se busca construir permanentemente. Entonces hay diferentes criterios, como en toda mesa, ¿no? Pero esos diferentes criterios que siempre tuvieron las abuelas, que siempre tenemos nosotros y que son puramente constructivos, porque una de las cosas también que aprendemos es justamente, hablábamos antes, ¿no? de la posibilidad de tomar la palabra. Y ese tomar la palabra, que es una herramienta necesaria, como la abuela que fue con el recorte y dijo, y si hacemos esto, bueno, es eso, ¿no? Digo, con el recorte por el índice de abuelidad, ¿no? Algo inesperado. Y algo inesperado. Entonces, el estar ahí, ya el estar sentados, quizás 3 palabras pueden modificar el rumbo en algunas cuestiones. Lo que sí sabemos es que estamos en otros tiempos sociales, políticos, cuando nosotros estamos ocupando un lugar de una comisión que fue en su totalidad integrada por abuelas de Plaza de Mayo, que no vamos a hablar de su historia ahora, la conocemos, y que tenemos que tener una
la capacidad de hacer la lectura de la realidad actual como si lo tuvieron ellas. Entonces el ejercicio permanente que nos corresponde hacer a nosotros como institución, como integrantes de la comisión y trabajadores y demás, es justamente eso, abordar, por ejemplo, ahora un traspaso generacional en la búsqueda. Preguntarse qué harían las abuelas hoy, ¿no? ¿Qué harían las abuelas hoy? Que todavía lo hacen, pero estas nuevas búsquedas, sabiendo que no estamos buscando solamente nietos, sino ya que también estamos buscando bisnietos, que cuando vamos a una escuela, cualquiera de los chicos o chicas que están en ese aula pueden ser un bisnieto, una bisnieta. Nos vamos, así como tenemos muchos caminos que ya fueron resueltos, como la ciencia, que la ciencia se va a tener que ver, o se va a ver bajo la responsabilidad de resolver nuevas preguntas, por ejemplo, los bisnietos o las bisnietas. Así como todos los caminos que tenemos simplificados nosotros, se nos van a ir presentando y se nos presentan nuevas dificultades. Y estamos para eso, para resolver esas nuevas dificultades, para hacerle frente y para ser lo más inteligentes posible dentro del armado. Sabemos que hay un traspaso de función, de una función específica que es la búsqueda y localización de los nietos. ¿No? Esa es la función que se puede transferir. Claro, uno no puede reemplazarlas, ¿no? Claro. No tiene sentido la pregunta ni siquiera, ¿no? Claro. No podemos, son irreemplazables, nosotros no podemos reemplazar, por eso cuando hablamos de abuelas de Plaza de Mayo, hablamos de las abuelas, en un momento digo, ¿no? Soy abuelas de Plaza de Mayo, comisión de abuelas de Plaza de Mayo, porque no somos las abuelas hay un grupito muy chiquito que están y que son las que nos dirigen a nosotros. Y estamos en ese camino, con propuestas, con posibilidades de nuevas construcciones, cuando digo construcciones, estrategias de búsqueda. Además, me imagino que hay toda una cuestión tecnológica ahora que también te interpela, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo usar estos recursos para ampliar la búsqueda? Claro, también la comunicación, digamos, la comunicación de la institución con la institución y el afuera tiene que ser una línea punteada, que es algo que siempre hicieron las abuelas. Digo, con los medios, con todos los espacios que sean necesarios, porque justamente de eso se trata la búsqueda. Y que vamos a lo tecnológico. Bueno, nos encontramos con plataformas con que tomaron su pico durante la pandemia, ¿no? Y esa plataforma, quizá una abuela le cuesta más estar sentada frente a una computadora, y quizás son responsabilidades que nosotros debemos asumir, claro, pero tenemos que conocer el funcionamiento de la institución y demás, salir de nuestra propia historia. Como hicieron las abuelas. Claro, sí, hacer lo que sea necesario. Sí, ¿no? sí. Vos hablabas de, las bandas, ¿no? Las bandas de música. Y hoy hay también un recambio respecto de eso y hay nuevos interlocutores, ¿no? De repente tenés, qué sé yo, youtubers, pibes que hacen stream, la música urbana, o sea, ahora hay que ir también para que ellos ayuden, ¿no? Ahí está, sí. Bueno, nos encontramos con músicos que siempre nos acompañaron, siempre acompañaron a las abuelas, que sabemos quiénes son, ¿no? Dar nombres no sé, pero sabemos quiénes son esos músicos o esas bandas, pero como decís, aparecen nuevos artistas, no sé, vamos digo un nombre por decirlo, los que hacen el estilo de voz, ya estoy medio pasado de generación. Sí. Hip hop, trap, bueno, que hacen... También, cuando se hizo el último aniversario de Abuelas, tocó una banda de pibes que tocaban muy bien en el Burlich, en el Teatro Burlich, en homenaje a las abuelas. Las abuelas no pudieron ir porque era de noche, estaban muy cansadas, fuimos nosotros. Y de golpe me encontré hablando con esos tres músicos que eran pibes de 20 años. ¿viste? Pero estaba buenísimo, que salgan ellos a tocar, que tocaban, pero quedaba calambre. Que salgan ellos a tocar apoyando la búsqueda de abuelas, porque ese va a ser un cambio también. Todavía no, pero va a ser un cambio en un futuro que ya no es el acompañamiento a las abuelas.
Solamente, ¿no? Lo simbólico ya no va a ser otra cosa. Claro. Va a ser el acompañamiento a la búsqueda, precisamente. Y yo tengo una pregunta Sí. que para llevar tranquilidad, digamos, ¿no? Sí. Va a haber abuelas, va a haber, la institución va a continuar, están las abuelas, están haciendo todo lo necesario para que esto permanezca, se continúe, porque es difícil imaginarse el futuro de una Argentina como la que muchos queremos, sin esa referencia, ¿no? Sin esa referencia de ejemplaridad que son las abuelas, y que es abuelas, como vos decís, la institución. Sí, y también hay gente que sigue, va a haber hermanos, va a haber hermanas, ¿no? Que hoy forman parte de la comisión y van a ser un motor permanente también de búsqueda. Hay primos, hay primas que están buscando. Y como decía, las abuelas van a estar siempre. Y también están los espacios, ¿no? Los espacios como la ex-ESMA, como va a ser muy prontamente Campo de Mayo también, como son el Olimpo, como bueno, los diferentes sitios de memoria que son espacios que prestan un testimonio histórico y real sobre lo que aconteció durante el terrorismo de Estado. A 40 años de la recuperación democrática, ganan centralidad discursos que violentan el legado de los derechos humanos en la Argentina y atacan a sus referentes. Rechazan las políticas en la materia, niegan pilares como los 30.000 desaparecidos y hasta llevan adelante actos de odio, como colgar bolsas mortuorias frente a las rejas de la Casa Rosada. En muchos casos, quienes difunden estos mensajes tienen predicamentos sobre los jóvenes, lo que plantea el desafío de cómo trabajar con los derechos humanos para las nuevas generaciones. Bueno, recién veíamos ahí unas imágenes terribles, ¿no? Esas bolsas mortuorias, ¿no? Ninguna de las personas que aparecieron en esos cartelitos que tenían nombres, por supuesto merecían estar ahí. Pero yo me pregunto qué nivel de confusión, ¿no? tenés que tener para poner ahí nombres como los que estaban, que eran los de Eve, los de Estela, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo pensás vos que se hace desde los organismos de derechos humanos para hacer frente a estos discursos que a la vez tienen incidencia, llegada? Yo no la quiero exagerar, pero sí sé que tienen incidencia y llegada en las nuevas generaciones. Sí. En primer lugar, yo creo que tenemos que escucharlas a las nuevas generaciones, a los pibes, ¿no? Cuando vamos por eso antes hablaba de la importancia que tiene recorrer las escuelas, andar, que tomen la palabra, que digan lo que quieran. Porque no enojarse. No enojarse. No, porque hay que despersonalizarlo. Si voy a una escuela y estoy hablando y un pibe tiene el comentario que se le ocurra tener, algo está diciendo, hay que escucharlo y entonces saber que mira, hace no mucho tiempo hicieron una visita en el Museo de Sitio de Memoria, un grupo de estudiantes secundarios. Lo hacen siempre, todos los días, pero este grupo particular, un compañero estaba haciendo la visita y contándole la historia de los vuelos de la muerte, ¿no? Uh-huh. Y uno de los chicos le pregunta, ¿existían los aviones en ese tiempo? Entonces es muy claro, y también me remito a cuando tenía esa edad, quizás un poco más joven, yo veía a Auschwitz como algo muy lejano, uh-huh. Y el tiempo que pasó es el mismo, entonces lo ven muy lejano. Nosotros quizás desde abuelas tenemos la posibilidad de responder que no es algo tan lejano porque son gente de nuestra generación, uh-huh. La que todavía estamos buscando y que quedan más de 300. Pero ahí lo estoy poniendo en embudo y estoy apuntando especialmente a abuelas. Creo que no es una responsabilidad, y lo sabemos, solo de los organismos. Los organismos, en primer lugar, yo creo que tenemos que escuchar lo que dicen los jóvenes, los más pibes. Después, bueno, hacer todas nuestras, y con la participación, no solamente escuchar, la participación, las herramientas puede ser el conocimiento histórico, el testimonio. Sabemos que el testimonio siempre tiene otro, no es lo mismo el docente, uh-huh. contando que pasó esto, a que esté el testimonio ahí en carne y hueso.
Y después, todas las instituciones, el Estado, el trabajo del Estado es necesario, es esencial y lo sabemos. Y no solamente con los juicios y con, bueno, todo, sino justamente en los trabajos educativos, en las instituciones educativas. En las instituciones educativas también sabemos que hay docentes, o sabemos, acá lo digo yo personalmente porque si no estoy metiendo en la bolsa a gente, pero yo particularmente sé que hay docentes que tienen que remar contra viento y marea para traer una visita de estudiantes al Museo Sitio de Memoria o a Casa por la Identidad en la ESMA, contra la dirección, contra la familia, hasta que finalmente lo logran. Entonces, para mí cuando llega un docente con estudiantes, para darle un abrazo enorme, porque conocemos contra todo lo que lucha. Porque esos discursos de los que hablamos al comienzo atraviesan a toda la sociedad y a todas las instituciones. Sí, ¿no? Sí. Entonces, nuevamente me parece que parece como si estuviésemos arrancando casi de cero en este sentido, ¿no? Entonces son justamente construcciones colectivas, pero esos colectivos no nosotros que ya traemos tiempo, y ni hablar, bueno, lo que traen más tiempo todavía dentro de los organismos que vienen con su lucha, sino sumar a la lucha y que se acoplen a la lucha y que construyan nuevos mecanismos, justamente toda esta tecnología de la que hablábamos recién. Entonces, yo no tengo ni idea. Entonces los pibes agarran eso y lo saben manejar de otra manera, y quizás que tienen una posibilidad de intervenir en lo cotidiano que uno no tiene, más allá de que recorremos escuelas y eso. Pero es muy complejo. Yo la verdad es que lo que estoy diciendo lo pienso, lo pensamos. Y esto es lo que estoy pensando ahora en esta mesa, como si estuviese, que es lo que estamos haciendo. Sí, es una pregunta, ¿no?, que está en el aire y no está resuelta. Pero no es una pregunta resuelta, pero sí. Eso es lo más alarmante, ¿no? Que la juventud tome postura muchas veces en un lugar de derecha. Bueno, deberá tener sus motivos, su razón de ser eso. Eso tiene su razón de ser. Sí, es muy fuerte para quienes tenemos otra, digamos, trayectoria o tradición, escuchar algunos discursos, pero como vos decís, evidentemente hay algo que no hicimos, ¿no? O que hay que hacer con más ímpetu. También son generaciones no solo ya nacidas en democracia, sino ya nacidas en el siglo XXI. Sí. Que no vivieron muchas cosas, que por ahí las dan por sentadas, ¿no? Sí. Y vos hablabas recién de la fuerza del testimonio de carne y hueso, de estar ahí. Y también me imagino la importancia de buscar a estos nuevos interlocutores que también te ayuden a llegar, ¿no? Digo, vos mencionabas a Woz. Woz en un recital, hablando de las abuelas o bajando ese mensaje, también es sumamente importante, ¿no? Sumamente importante. Digo vos como poner un ejemplo de un artista joven. Claro, o Messi, claro, que sale con el cartel, que lo ha hecho, ¿no? Bueno, si tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas de todos los ámbitos, de todos los espacios, personalidades que interpelen a las juventudes. Lo que pasa es que no alcanza con eso, no alcanza, porque cambia de canal, ven otra cosa y aplauden una bolsa mortuoria, capaz. Claro. Entonces, ¿cómo se hace, cómo se logra en una, no sé si camada, en una generación que está teniendo un vuelco hacia la derecha, que está olvidando, parece que quedara en el olvido? No vivieron, está bien que son generaciones que no vivieron el juicio a la Junta, que no vivieron la bajada del cuadro, por decir algo simbólico, ni siquiera eso. Claro. A uno le parece tan cercano, pero parte de estas generaciones ni siquiera llegaron a ver eso, ¿no? Digo, los más chiquitos. Entonces no dejan de ser relatos, y uno sabe que en su adolescencia los relatos provenientes de los adultos uno los quiere romper. Claro. ¿No? Entonces, sí, bueno, vos defendés esta postura política o esto, pero tenés la heladera vacía. Entonces, claro, claro, es parte de un todo. Es parte, claro. Esos discursos de derecha
surgen de un cuadro general y después tienen discursos específicos, y uno de ellos es el discurso en materia de derechos humanos, ¿no? Exacto. El curro de los derechos humanos, sí, negar a los 30.000 desaparecidos, pero es verdad lo que vos decís, el cuadro es mucho más amplio. Es muy amplio. Bueno, hará un mes más o menos, hablaba con un compañero que hizo una visita en el Atlético, si no me equivoco, y que fue un grupo de estudiantes, porque es algo que hablamos también con algunos compañeros, compañeras, permanentemente, de qué hacer con esto. Porque quizá cuando hacen las visitas también a un ex centro clandestino de detención, por el lugar, o están muy atentos, o bueno, como puede pasar en cualquier espacio, ¿no? También o no les interesa, pero muy difícilmente tomen la palabra confrontativamente o apelando, no. Pero me contaba un compañero que visitaba en el Atlético un grupo de estudiantes secundarios también, y cuando estaba en pleno relato, ¿no? de la desaparición forzada de personas, acá pasaba esto, bueno, le mostraba el espacio. El chico le dice, bueno, el joven le dice, pero a mí en mi casa siempre me contaron otra cosa, yo no puedo creer. Como que le cambió el esquema, pero entonces quiere decir que si él se centraba en lo que le decían en la casa, no había otro espacio donde le estuvieran relatando otra cosa. No estaban divorciado lo que le podía estar transmitiendo la institución educativa a lo que le transmitían en la casa. Iban de la mano casi, quizá el silencio, ¿no? Como pasaba en nuestra generación. Nosotros ahora vemos que hay sobrevivientes, nietos, nietas, hijos, hijas, que van a las escuelas a dar charlas y a dar testimonio. En nuestra generación no pasaba, ojalá hubiese pasado y que una abuela o una madre haya venido a la escuela donde yo estaba y poder conocer un poco más. Todavía se hablaba de proceso de reorganización nacional. Al menos en el ámbito escolar que a mí me tocó transitar. Sí, había manuales que todavía, y los hubo durante mucho tiempo. Claro. De hecho, los manuales que hacían preguntas de historia, a mí me la hacía mi apropiador la tarea del manual porque no quería que encontrarse con nada. Con nada. Claro. Pero ese trabajo hay un lugar que no está hecho, porque si tienen que venir a un sitio de memoria para decir, pero al final lo que dicen en mi casa no es cierto, es porque hay un vacío en todo el espacio. Porque yo creo también, ¿sabes qué, Guillermo? Que más allá de que quizás esté en el manual y que incluso por ahí el docente formalmente lo cuente, si no hay un compromiso con lo que se está contando, pasa, digamos, ¿no? Y además está el bombardeo de todos los otros mensajes, ¿no? Constantemente. Eso es. Es muy complejo y seguramente es un tema que va al estudio de gente que tenga el pensamiento trabajado y estudiado como para resolver, no sé, sociólogos, comunicadores, semiólogos, ¿no? Yo, quiero agradecerte muchísimo la charla, la sinceridad y la claridad, digamos, de todo lo que nos estuviste contando. Te quería hacer una última pregunta, que tiene que ver con esto, ¿no? De tu experiencia, de ir a los colegios, de escuchar a los pibes y demás, y de algunas conversaciones que habrás tenido también en distintos lugares, ¿no? De mesas en las que habrás estado, bares en los que te sentás y escuchás. ¿Qué te pareció a vos como lo más valioso a la hora de poder comunicarle a estas nuevas generaciones? A título personal, ¿no? No, a título personal, a mí yo tengo una anécdota que no la viví hace mucho, pero justo ayer se la contaba a una amiga, a una compañera, y que me pareció maravilloso. En Casa por la Identidad. Una visita que hicieron en Casa por la Identidad. A veces me presto, estamos en el mismo espacio, ¿no? El Museo Sitio de Memoria y Casa por la Identidad están en el mismo espacio, así que cuando tengo la posibilidad y el tiempo me voy hasta Casa por la Identidad. Sos guía en un lugar y sos testimonio en el otro, claro. Sí. Y era un grupo de chiquitos de segundo grado. Entonces, esto va a lo personal, como la pregunta es a lo personal, apunto a eso porque lo utilizo hasta el día de hoy, ya no de manera personal. El tema es que
me pregunta una de las alumnas que había en el curso, dice, ¿y qué sentiste cuando te enteraste que la gente que te crió no eran tus padres? Entonces, es una pregunta frecuente, muchas veces me hacen esa pregunta. Entonces, repregunté y les digo, ¿y usted qué creen que pude haber sentido yo cuando pasó eso? Y se levantó, que no me voy a olvidar nunca la cara de esa nena, me dijo, alivio. Y dije, listo. Confluyó todas las palabras y ese barroco que a veces usaba para poder darle una respuesta a eso en una palabra, alivio. Entonces, a mí me pareció maravilloso ese ida y vuelta y ese que muchas veces entre los estudiantes, lo que hablábamos antes, esta era una chica, una nena de 6, 7 años, pero mirá con la los claridad, estudiantes, ¿no? Qué calidad, qué claridad, y significa que estaba viendo una comunicación real con ella. Y lo mismo pasa seguramente con los estudiantes, uno capaz que va envalentonado a dar el testimonio, pero quizás lo más interesante viene de los pibes. De poner la pelota en la cancha de ellos, digamos. Sí, seguro, seguro. Bien. Bueno, muchas gracias, Guillermo. No, gracias a vos.